Hola, muy buenas a todos, otra vez al arte del cerebro, soy Franco Felipelli. No, empieza al revés. Bueno, para otra vez. Corte. Hola, muy buenas a todos, soy Franco Felipelli y este es un nuevo episodio en el arte del cerebro y vamos a hablar del sistema nervioso. Que es algo muy curioso porque, claro, yo empecé con este canal de neurociencia, de divulgación de neurociencia, hablando en el primer video de qué es el ser humano, o sea, qué corresponde ser humano, pero nunca toqué la esencia, que es el sistema nervioso. Realmente el sistema nervioso es lo que somos, al fin y al cabo. Encima es súper interesante aprender de todas las funciones que tiene, o por lo menos ver introspectivamente al cuerpo, porque tal vez uno piensa que es un ser muy complejo, pero al mismo tiempo es simple el mecanismo. Yo creo que lo complejo son las conexiones o el procesamiento, pero en sí el sistema es simple. Y bueno, lo vamos a ver adelante cuando empecemos a tocar primero el sistema nervioso y después hablar de las neuronas. No voy a hablar de la glía porque básicamente tengo que hacer un video más y yo quiero explicarlo mucho más porque es el soporte del sistema nervioso en sí. Pero bueno, vamos a ver lo básico de lo que somos. Además, piensen algo, el sistema nervioso sin sus periféricos no es nada. Y al mismo tiempo, los periféricos sin el sistema nervioso, lo mismo. O sea, es una bidireccionalidad necesaria. Es como una computadora. No puedes tener una computadora sin el procesador. O sea, no sirve para nada. Y al mismo tiempo el procesador en sí no sirve de nada. Siempre hay un complemento. Así que bueno, espero que les guste el video y empezamos. El sistema nervioso biológicamente se representa con el proencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y la médula espinal. ¿Por qué digo que se representa, digamos, biológicamente con estas cuatro estructuras? Porque básicamente en el desarrollo del embrión se diferencian estas cuatro estructuras fundamentales que después se van desarrollando. O sea, el embrión se va desarrollando lo que es el ser humano y el ser humano cada vez que crece, las partes en sí se van formando y se van, digamos, y se van ajustando a la estructura final que conocemos. Entonces, a ver, para trasladarlo en algo más terrenal, ¿qué es el proencéfalo? Básicamente es el cerebro como lo conocemos. Es la parte en donde se forma todo el cerebro, el cual conocemos, o sea, la forma, digamos, con los pliegues. Después, el mesencéfalo, ¿qué es? Es la conexión que tiene el cerebro con el cerebelo y la protuberancia y la médula espinal, al fin y al cabo. El rombencéfalo es la parte en donde de esta, digamos, forma o de esta parte se forma el cerebelo y la protuberancia. Y luego, bueno, la médula espinal, que es una estructura tan simple como compleja porque básicamente distribuye las señales. O sea, comunica las señales tanto del sistema nervioso a la periferia como de la periferia del sistema nervioso. Ahora, estructuralmente, ¿cómo se define el sistema nervioso? Porque claro, hay tantas conexiones que tenemos que diferenciar. ¿Qué tipo de información hay? Bueno, está el sistema... Primero, el sistema nervioso se divide en dos partes. Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central es lo que acabo de decir, que es el cerebro y la médula espinal. O sea, el cerebro con el cerebelo, la protuberancia, la médula espinal. Es básicamente, creo que es algo conocido por cultura general. Pero ahora, el sistema nervioso periférico, ¿qué es? Son conexiones. Básicamente es una interconexión para todo el cuerpo. Y este es en donde tenemos que definir, digamos, el árbol de posibilidades de información. Porque tenemos el sistema sensorial y el sistema motor. Ahora, nos metemos en el sistema sensorial. ¿Qué tipo de información maneja? Tenemos las sensaciones especiales, que son el olfato, el gusto, la audición. ¿Cuál más? La audición. Siempre me pierdo con los 5 sentidos, es increíble. El olfato, el gusto, la audición, la visión y el equilibrio. Y ahora, ¿qué pasó con el tacto? Bueno, el tacto tiene unas fibras especiales que se los denomina sensaciones generales. Que bueno, nada, justamente igual se abre un poco más, pero... El tacto y el sentido de propiocepción. Todo el tiempo al cerebro le llega información de cómo está distribuido nuestro cuerpo espacialmente. O sea, en el sentido de que yo sé que mi mano está acá, aunque no la vea, sé que está relajada en cierta posición. O esta mano, sé la posición, en fin, que estoy realizando inconscientemente. Después, el sistema motor. O sea, eso es con respecto al sistema sensorial. Que justamente la división que yo estoy proponiendo es por el tipo de fibra, que son especiales. No va todo por la misma. Después, el
sistema motor tenemos el sistema motor somático y el autónomo. ¿Por qué hay dos tipos de fibra diferentes? Porque el somático son los movimientos que nosotros podemos realizar a voluntad y el autónomo son movimientos que se encarga el sistema nervioso o el inconsciente. ¿Cuál es la particularidad del sistema autónomo? Es que acá están los famosos sistemas simpáticos y parasimpáticos. Y ahora, ¿para qué son? ¿No? Porque yo creo que es muy interesante, porque son movimientos que no gestionamos conscientemente. El sistema simpático es dominante cuando el cuerpo se estresa. Básicamente prepara al cuerpo para la huida o la pelea. En cambio, el sistema parasimpático es dominante cuando el cuerpo está relajado. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, básicamente, por ejemplo, la digestión. El proceso de digestión solo ocurre en el sistema, o sea, cuando el cuerpo está relajado. Cuando el cuerpo está relajado, cuando el cuerpo está estresado, la digestión no ocurre. Bueno, por ejemplo, otra cosa, el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco está determinado tanto por el simpático y el parasimpático. ¿Qué pasa cuando se activa el simpático? Básicamente, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, lo que hace es que distribuye más sangre a los músculos, porque claro, necesitas más energía para producir más acciones en la pelea o fuerza. También otra cuestión del sistema simpático es que las pupilas se agrandan, la vía aérea se agranda para que le llegue más oxígeno. O sea, cuando el cuerpo está estresado, básicamente la vía aérea se agranda para tener más oxígeno, porque al mismo tiempo la frecuencia cardíaca sube. Entonces, si la distribución de sangre es mayor, necesitas más oxígeno para que pueda llevar a los músculos. Y bueno, justamente en el parasimpático ocurre lo contrario. Hay una relajación muscular, la vía aérea se mantiene estable, la frecuencia cardíaca es estable. Bueno, básicamente ocurre en todos los procesos. Y esto es muy interesante porque claro, ahora vamos a pasar a la función del sistema nervioso. Porque ¿cuál es la función? Yo expliqué la biología, la estructura y ahora justamente lo vengo hablando pero implícitamente, ¿no? O sea, el concepto está implícito en todo lo que digo, es absorber información del ambiente y de nuestro entorno interno. ¿Por qué? Porque básicamente la compara con información pasada y además saca una conclusión. Es un proceso de causa y efecto el sistema nervioso. Absorbe información, la compara, dicta una acción a hacer y la realiza. Y bueno, acá hablamos de la conciencia, hablamos de los 5 sentidos, justamente ¿Cómo absorbe información? Con los 5 sentidos. Nuestras pupilas son agujeros negros que absorben la luz. Nuestra piel absorbe, digamos, el tacto. Absorbe las características del entorno, el olfato, el gusto, la audición. Absorbe las energías, las ondas mecánicas del entorno producidos por el oxígeno, por las partículas de oxígeno. Bueno, las partículas de aire en realidad no es simplemente oxígeno, sino que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y bla, 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 bla. Pero bueno, es muy interesante esto, ¿no? Porque la esencia es tan simple como compleja. La estructura, la biología es simple, la estructura se va tornando compleja y al mismo tiempo luego cuando vemos en su conjunto el sistema decimos, es increíble todo lo que procesa. O sea, todos los órganos, las digestiones son movimientos motores que produce el propio mecanismo para que ocurra. También el tema de la propiocepción, la visión, además de que hay una coherencia, nosotros temporalmente y espacialmente tenemos una coherencia de nuestro sentido, nuestro entorno y de lo que somos. Así que bueno, eso con respecto al sistema nervioso. Bueno, ya hablé del sistema nervioso y ahora toca hablar de cómo se compone. Bueno, el sistema nervioso se compone por neuronas y la glía. La glía lo voy a hablar en otro episodio porque es bastante más complejo. Hay un montón de, digamos, células que soportan al sistema nervioso. Pero, bueno, justamente voy a abarcar lo fundamental, ¿no? La neurona. Primero, ¿qué es la neurona? Es una célula conductora de potenciales de acción. O sea, básicamente es una célula que puede conducir electricidad. O sea, hablándolo a lo terrenal, ¿no? Hablándolo bien a lo criollo. ¿Y cuál es la función? Es la unidad de procesamiento, realmente. O sea, es una célula muy noble porque además el tamaño varía de 5 micras a 150 micras. Y el largo, no sé cuánto es el más chico, me parece que es de 100 micras, pero la neurona más larga tiene 1 metro de longitud. Fíjense que la neurona es una de las células más chicas y al mismo tiempo más largas. Y ahora,
¿Cómo es la neurona, no? O sea, tenemos una parte de recepción, que están las dendritas, que pueden tener múltiples recepciones o ninguna. Después tenemos el cuerpo, que se lo denomina soma, que es donde, digamos, se procesa la recepción o no, se procesa. Y luego tenemos el axón, en donde, digamos, se dicta el veredicto. Se conduce un impulso eléctrico hasta, digamos, el final del axón, que, bueno, es el terminal axónico y, bueno, qué sé yo. Que no lo voy a tocar porque ya estamos hablando de neurotransmisores. O sea, básicamente realiza un impulso eléctrico que se transmite por el axón y al final se liberan un cierto tipo de neurotransmisores que, bueno, ahora lo vamos a abarcar. Pero la neurona en base es un mecanismo simple. Recepción, proceso, transmisión. No es diferente a lo que somos nosotros. Recepción, los 5 sentidos. Procesamiento, el cerebro. Y después, bueno, la acción que dictamos, el axón, la respuesta al sistema. Entonces, para entender una neurona, porque si todas fueran iguales, no tendría sentido porque no se podría armar algo. O sea, generalmente necesitas distintos tipos de neuronas porque para hacer algo complejo necesitas distintas habilidades que juntas conformen un circuito. Y el circuito humano es muy complejo. Entonces hay 5 tipos de clasificaciones. No, hay 4 tipos de clasificaciones por las cuales podemos entender a la neurona. Está la morfológica. Podemos clasificarla también por tipo de función, por tipo de neurotransmisor y el largo. Entonces, la neurona por tipo de morfológico hay 4. La unipolar, que básicamente se compone del cuerpo y el axón. O sea, básicamente no recibe esta neurona, simplemente dicta una resolución. ¿A qué? No lo sé. Después están las pseudounipolares, que estas son muy interesantes porque hay todo un proceso. O sea, hay una sola recepción y básicamente, o sea, vamos a poner imágenes. O sea, como pueden ver en la imagen, porque vamos a poner imágenes. Como pueden ver en la imagen, es solo un proceso. Realmente estas neuronas están en los ganglios, o sea, son núcleos son conjuntos de neuronas en el sistema periférico que llaman ganglios y predominan mucho ahí las pseudounipolares. Después están las bipolares, que básicamente tienen una recepción, un proceso interno y una respuesta. Tenés un solo tipo de recepción, no múltiples, pasa por un proceso sí o sí, que eso lo diferencia de las pseudounipolares, y después se dicta una respuesta. Y después están las multipolares, que básicamente tienen muchas dendritas, o sea, muchas recepciones. Después tienen una unidad de procesamiento, o sea, va al soma, va al cuerpo, y luego se tiene una respuesta. Ahora es muy interesante porque las neuronas multipolares pueden tener hasta 10.000 dendritas. O sea, imagínense, es como... Las dendritas son como las orejas. La neurona puede ser tranquilamente una persona. Las dendritas son las orejas. Imagínense tener 10.000 orejas y escuchar un tipo de información distinto por cada una y después pensar eso y pensar qué hacer y después hacerlo. Es así. Las multipolares generalmente son motoras, son neuronas motoras. Después la clasificación por función, tenemos neuronas sensoriales, interneuronas y motoras. Y algo muy interesante es que, primero, las sensoriales generalmente son las pseudounipolares. Las motoras generalmente son las multipolares. Ahora, ¿cuál creen que son las que más predominan en el sistema nervioso? Y uno tal vez piensa la motora o tal vez piensa la sensorial. No, el 99,9% de las neuronas clasificadas por función son interneuronas. O sea, y estas son las que están entre medio de las neuronas sensoriales y las motoras. Luego podemos clasificar las neuronas por tipo de neurotransmisor que comunican. Y bueno, ya dijimos de que hay más de 60 neurotransmisores conocidos por el hombre, así que no voy a nombrar todas, pero bueno, están las colinérgicas, las dopaminérgicas, serotoninérgicas, aluden al tipo de circuito que integra la neurona. Y por último está la clasificación por tipo de largo, que hay 2 en realidad acá. Sí, hay 2. Está axones muy chicos y axones muy largos. Los axones muy largos generalmente se dice que es un tipo de neurona. Con los axones largos a la neurona se la clasifica como neurona Golgi tipo 1 y con axones pequeños o muy pequeños se la denomina neurona Golgi tipo 2. Conclusión. Y ahora llegamos a la parte de la conclusión de que vengo igual filosofando sobre el tema de las neuronas y lo que son, el sistema nervioso. Primero que nada,
lo complejo que es el sistema nervioso, pero lo simple que es, ¿no? O sea, la periferia, o sea, el sistema nervioso periférico se compone básicamente de nervios, básicamente de axones. Son conexiones a los distintos órganos. Tranquilamente podríamos ser nosotros, porque claro, o sea, está la unidad de recepción, procesamiento y transmisión. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros recepcionamos el entorno, procesamos, luego dictamos una respuesta y la hacemos. O sea, la ejercemos al sistema. Entonces, la verdad es que yo siempre llego a la conclusión, hablando del sistema nervioso, de que nosotros reproducimos lo que somos. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero todo lo que creamos funciona de la misma forma que funcionamos nosotros. Yo no sé si es algo inconsciente o es algo consciente. Igualmente tiene sentido, porque si uno funciona de tal forma, lo va a reproducir en todo lo que haga. Y creo que eso es lo más interesante, poniéndonos introspectivos sobre el humano, sobre el sistema nervioso. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Fue más informativo, fue más técnico. Es lo básico que hay que saber del humano, cómo se compone en su esencia misma, el sistema nervioso. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse y poner la campanita. Así que, bueno, nos vemos en otro video. Bueno, ya está, boludo. Suscríbanse. Ahí, ponelo de blooper y listo. Y ya fue. Cause I've been living life right like I could just die any